Bueno, voy a comenzar entonces. Buenas tardes a todos, a todas. Ahora comenzamos con lo que es el cuaderno 273, conflictos sociopolíticos y culturales, sus representaciones en el discurso audiovisual. Primero queremos, Mónica Fanny Gruber, con la cual estamos haciendo la coordinación. Queremos agradecer a la Universidad de Palermo porque todos los años nos da la posibilidad de difundir los trabajos. A nuestro decano, Oscar Echevarría, que él siempre está presente y nos alienta en las publicaciones. Y vamos a agregar también un agradecimiento especial a Fabiola Nop y a Alejo García de la Cárcova, porque realmente han trabajado muchísimo para que este cuaderno pudiera salir correctamente, bien y en tiempo y forma. Así que les agradecemos a ellos y a los autores, porque realmente han hecho unos trabajos excelentes. Son autores que provienen de distintas instituciones, por ejemplo, la Universidad de Palermo, la Universidad de Buenos Aires, el Museo Social Argentino y el CONICET. Y además también tienen distintas formaciones, o sea, provienen de la historia, de artes, de la sociología, es decir, de distintas, digamos, de distintas especialidades. Con respecto a el cuaderno que vamos a presentar, yo había pensado, siempre elegimos algún autor de marco teórico y en esta vez pensé en utilizar, digamos, a Bazán con qué es el cine. O sea, nosotros cuando vemos una imagen encuadrada, digamos, en la película, lo que dice Bazán es que es parte de la realidad. O sea, la realidad es mucho mayor, se extiende, dice él, bueno, hasta el universo, y nos parece que todos los autores hemos utilizado, digamos, esto en el sentido de analizar los audiovisuales, de ver las historias y de tratar de profundizar en esa realidad mucho más de lo que aparece en la pantalla. Un poco como dice Sontag sobre la fotografía, esto es lo que vemos, ¿qué habrá debajo? ¿No? O sea que eso es, digamos, es todo lo que nosotros, y cada uno de los autores, bueno, con distintos marcos teóricos. Con respecto al cuaderno 273 con Mónica, nosotros armamos distintos ejes, tratando de darle un sentido, una coherencia al cuaderno, y lo hemos dividido en cuatro ejes. Vamos a empezar con el eje número uno, que es violencia y traumas sociales. Y Mónica es la que va a desarrollar este eje. Bien, muchas gracias, Zulema. Les comento, vamos a leer los abstracts de aquellos autores que hoy no pueden estar presentes, los vamos a leer entre Zulema y yo. Y si les parece, como siempre tiene que haber un malo de la película, yo me saco la imagen y cuando llegamos a los 5 minutos pongo imagen, así ustedes ya saben que tienen un minuto más para redondear. De cualquier manera, la idea es que una vez que terminemos con todos los ejes y la presentación, quede un espacio para dialogar con el público presente o si queda algo que no han podido cerrar en sus presentaciones, o quieren agregar algo, decir algo, puedan hacerlo. Así que arranco con el primer eje que se llama violencia y traumas sociales. Mónica Bardi no está presente, entonces voy a leerlo yo. Mónica Bardi es licenciada y profesora en artes y especialista en tecnologías educativas de la Universidad de Buenos Aires. Su trabajo se titula El mundo femenino bajo la lente del film Zona de interés de Jonathan Glasser. Eh, No, ahora se me borró completamente. ah,
Estás muteada, Mónica. ¿No me escucharon nada? Sí, nada más que esto último, sí. Ah, perdón. Sí, nada Eh, más que estas últimas frases que dijiste. Bien, el presente trabajo analiza el film Zona de Interés 2023, dirigida por Jonathan Glaser, desde una lectura estético-política. Se examinan la cosmovisión nazi, el rol de las mujeres en el ideario nacional socialista y sus resonancias actuales. La poética de la obra de Glaser tensiona las formas tradicionales del horror y ofrece una crítica profunda a los mecanismos de racionalización y naturalización de la violencia. Como objeto cinematográfico complejo, nos propone una interrogación crítica sobre los dispositivos culturales, ideológicos y simbólicos que posibilitan el genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial. El largometraje, como metáfora viva, tiene la potencia de activar nuevas significaciones sobre el pasado y ofrecer claves de lectura para los conflictos contemporáneos. Desde esta perspectiva, el largometraje analizado se constituye como un dispositivo que permite explorar las condiciones simbólicas y materiales que posibilitaron el genocidio y su permanencia y reactualización en discursos autoritarios, misóginos y etnocentristas. Los invito a leer el trabajo. El segundo trabajo que vamos a presentar es el de María Elena Estela, que es historiadora por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, y se titula Arte y Política bajo el signo del totalitarismo, no dejes de mirarme. Te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Mónica, y a todos. En primer lugar, les quiero agradecer participar en este coloquio y también formar parte de este último cuaderno, ¿no? Conflictos sociopolíticos, culturales, sus representaciones en el discurso audiovisual. Y bueno, como decía Mónica, dentro de este marco, yo presento este artículo mío que se llama Arte y Política bajo el signo del totalitarismo. No dejes de mirarme. ¿No es cierto? Justamente se basa, o sea, analizo el tema, la de la relación arte y política a través de la película del director alemán Florian Henkel von Donnesmarck, que es del 2018. Y esta película justamente se basa en la vida de un pintor real, el pintor Gerhard Richter, que nació en Alemania en 1932 y sigue vivo, o sea que tiene una trayectoria artística larguísima en la cual ha experimentado distintos estilos. Y ha logrado una consagración muy importante. Su obra es uno de los pintores vivos más cotizados, ¿no es cierto? Lo cierto es que, fíjense que con la edad de casi un siglo que tiene este pintor, ha debido atravesar todos los contextos tan diferentes, ¿no es cierto?, conflictivos del siglo XX, corto, del que habla Hobsbawm, ¿no? Entonces podemos visualizar que su vida ha transcurrido la crisis, el nazismo, la Segunda Guerra Mundial, la división de Alemania en dos regímenes totalmente opuestos en el marco de la Guerra Fría y la caída de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Nosotros utilizamos la película, igual la película de Donesmar recorta un segmento de esta vida tan larga que decíamos, que va desde la infancia en el nazismo hasta 1965-64, cuando ya logra su consagración, expresar libremente el mensaje, su verdad, ¿no es cierto?, que tiene lo que tiene que decir con respecto al mundo y a la realidad, ¿no? Y ya lo hace en la República Federal Alemana, el llamado mundo libre, ¿no es cierto?, para usar la terminología de la época, ¿no? Y una aclaración conceptual, yo uso el concepto totalitarismo, que es un concepto que viene del ámbito de la ciencia política y que en la historia es bastante cuestionado en el sentido de que no da cuenta de la particularidad de cada uno de estos dos sistemas, ¿no? El nazismo y el estalinismo.
Pero sin embargo, yo lo que tomo en cuenta es esta postura, ¿no es cierto?, que ahora les voy a leer, que me autocito, ¿no? Para ahorrar tiempo, ¿no? Decía, sin subestimar las desemejanzas entre los dos regímenes, se puede afirmar que ambos son sistemas políticos que buscan eliminar la pluralidad y la diversidad, ejercen un fuerte control sobre la vida de los ciudadanos. La libertad y la individualidad son drásticamente recortadas con rígidas reglamentaciones en el ámbito de la cultura y el arte, que es justamente el arte, el ámbito que nosotros vamos a tratar, ¿eh? Por eso el título, y por eso también mostrar bien en esos lugares tan totalitarios, donde la relación se vuelve muy tensa, ¿no es cierto?, muy conflictiva, y hay métodos de violencia simbólica y también de violencia física, ¿no es cierto? Perfecto. Decíamos entonces, aquí podemos ver en estos distintos momentos, ¿no es cierto? Como decíamos, vincularlo siempre al siglo XX corto de Eric Hobsbawm, al que siempre recurrimos, ¿no es cierto? El primer periodo lo he llamado el nazismo, arte degenerado y biopolítica. Como sabemos, arte degenerado es la denominación con que el nazismo se refirió a las vanguardias pictóricas, aquellos que no representaban fielmente, en forma miméticamente la realidad, sino de otra manera, y ellos lo asociaron a la biopolítica, es decir, bueno, esta gente pinta así porque no ve bien o porque directamente tiene un problema en la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, así, por eso asociamos eso, ¿no? La biopolítica y el arte están aquí íntimamente relacionados. Este contexto es el de su infancia, ¿no es cierto?, pero en el que paradójicamente recibe influencias muy provechosas, no del régimen obviamente, de lo exterior, sino de su vida familiar, de su tía particularmente, que es un personaje, el personaje que lo va a llevar al mundo de la pintura, ¿no? El segundo momento después de la guerra es el momento del realismo socialista, que del movimiento, ¿no es cierto?, consagrado, hegemónico, instalado en el mundo del Este. eh, Puse el arte al servicio de la política y la ideología, ¿no? Es Perdón, decir, María Elena, sí. tenemos que ir redondeando. Sí, sí, sí. Entonces, con un mensaje muy duro, muy normativo, muy prescriptivo. Y luego cuando él escapa al este, ¿no es cierto?, en la República Federal Alemana, eh, donde tampoco él adopta in toto ese discurso de la libertad, del arte por el arte, muy esnovista, ¿no es cierto?, a veces frívolo y superficial, ¿no? Él logra, entonces acá para redondear, entonces, quiero leer, citarme, ¿no?, para ver, para llegar a la esencia axiológica, ¿no es cierto?, al valor que levanta el film, ¿no? Dice, frente a estos contextos, ¿no?, la mente abierta del artista privilegió la búsqueda personal, la libertad creativa, inspirándose en sus propias experiencias, en sus afectos y en las revelaciones de la naturaleza, entre las cuales había percibido una conexión que se pone de manifiesto solo y únicamente cuando no se aparta la mirada de la realidad. Ese es el título de la película, ¿no es cierto? Y es a mirar, que lleva a mirar con ojos propios, sin la censura, sin la injerencia del mundo, del contexto externo, ¿no es cierto? Y buscar personalmente, ¿no es cierto?, la verdad y la belleza, que es el objetivo del arte. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, María Elena. El tercer trabajo de este eje es de la licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y maestranda en Cultura y Salud Mental de USAM, Debra Ferrari,
y se titula La mujer como botín de guerra, una reflexión acerca de las masivas violaciones perpetradas a mujeres alemanas por el Ejército Rojo en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Anónima, una mujer en Berlín, es el testimonio autobiográfico de una joven periodista alemana que registró sus experiencias y las de muchas compatriotas en 2 cuadernos escolares durante los últimos días de la guerra y los primeros momentos de la ocupación aliada en Berlín. A través de este diario se ofrece una mirada cruda y personal sobre los últimos días del Tercer Reich y los primeros encuentros con las fuerzas aliadas en un contexto de caos y descomposición social. El presente trabajo se propone analizar el derrotero de dicho testimonio desde su primera edición en lengua alemana publicada en 1959 hasta su adaptación cinematográfica dirigida por Mark Faberbosch en 2008. Este recorrido nos permite adentrarnos en el espacio de disputa y construcción de sentido en torno a los acontecimientos que narra, revelando tensiones en la memoria colectiva y en los discursos sobre la guerra y la violencia de género. Bien, el eje número 2 va a estar a cargo de Zulema, así que le doy la palabra a ella. Zulema. Listo. Bueno, vamos a comenzar entonces con el eje 2. ¿Se me ve en la pantalla o no importa? ¿No? Bueno. No, no se te ve. Ahora sí. Bueno. El eje 2, que recién anunció Mónica, que es memorias y conflictos, experiencias y perspectiva. La primera para comenzar es Charo López Marzano, que me dijo que había entrado, no sé, ¿está Charo? Sí está. Sí, sí, Bueno, sí. perfecto. Charo López Marzano es magíster en Humanidades, Cultura y Literatura Contemporánea. Y su trabajo es Trelew o la retrospectiva de un conflicto, las pantallas argentinas entre la historia y la memoria. Invitamos a Charo entonces a que exponga. Me dijo que había entrado, estaba con ella. Está. Charo, no Ah, se te ve ni se te escucha. Listo. Y lo que les pido es que recuerden que yo saco la imagen y que a los 5 minutos cuando me ven, les pido por favor que redondeen que queda 1 minuto más. Así manejamos Perfecto. bien el tiempo. Ahí estoy. Perfecto. Hola. Sí, ¿qué Hola, tal? Charo. Buenas tardes a todas, Charo. Un a gusto. todos los presentes. Un gusto. Realmente, en principio, quiero agradecerles la posibilidad de poder en esta reunión, en estas jornadas, y haber formado parte de esta hermosa publicación. Esto en primera instancia. Bueno, dicho esto, como Zulema ya me ha presentado, no sé si se me ve en la pantalla o no. Sí. ¿Se me ve? Sí. Perfecto. Y yo tiendo a irme un poco por las ramas. Escribí un pequeño texto que voy a pasar a leer y después, si nos queda tiempo, redondearé algunas cosas o responderé preguntas que me puedan hacer. Bueno, como bien dijo Zulema, mi artículo se titula Trelew o la retrospectiva de un conflicto, las pantallas argentinas entre la historia y la memoria. Y para empezar mi exposición, creo que el resumen al que todas y todos ustedes tienen acceso es un buen punto de partida, de modo que lo voy a leer. El mismo dice así. A finales de los años 60 del siglo XX, Argentina fue escenario de una creciente conflictividad sociopolítica que derivó en la radicalización de una parte importante de la población. Dicho proceso
guarda relación con el significado atribuido a la violencia, tanto social y política como estatal, desde el derrocamiento del peronismo en 1955 hasta la transición democrática en 1983. Fue en ese contexto que algunos sectores provenientes del peronismo revolucionario o de la izquierda optaron por la lucha armada, con diferentes grados de anuencia social. Un caso paradigmático para pensar estas acciones y las miradas sociales en torno a las mismas lo constituyen la masacre de Trelew y el Treleguazo entre agosto y noviembre de 1972 y, 40 años más tarde, la condena a los responsables de estos hechos por crímenes de lesa humanidad. El presente artículo propone un recorrido por la producción documental, cinematográfica y televisiva que haya rescatado estos acontecimientos para problematizar las relaciones que se tejen entre el cine, la historia y la memoria. Bueno, esto es un poco ambicioso, de modo que a lo largo de mi trabajo tuve en cuenta, quiero comentarles, un total de 20 producciones audiovisuales que fueron realizadas entre los años 1972 y 2022. Que voy a pasar a enumerar como para que las tengan en cuenta. Igualmente aparecen finalmente hacia la conclusión del artículo como parte de la filmografía. Las mismas las voy a nombrar ordenadas secuencialmente, temporalmente. En principio, 2 trabajos del cine político militante de los 70, Ni olvido ni perdón, de Cine de la Base, y Los hijos de Fierro, de Cine Liberación. Continúo después con los documentales que ya forman parte de la etapa de la transición democrática. La República Perdida, Cazadores de Utopías, Tosco Grito de Piedra, Perón, Sinfonía del Sentimiento, todos ellos de carácter bastante general y específico, y luego me empiezo a adentrar en otros que guardan mayor relación específica con la temática que me ocupa, a saber, Prohibido dormir, Crónica de la Asamblea del Pueblo, Trelew 1972, El cuarto patio, capítulo 2, Trelew, 22 de agosto, Memorias de un sueño de fuego, Trelew, La fuga que fue masacre, J.P. Rawson, Crónica de una militancia, RP, un capítulo del programa de Román Lechman, Documenta, que se refiere a la fuga de Trelew, titulado Trelew, Historia de una fuga. Historia de un país, capítulo 19, las organizaciones armadas, programa del canal Encuentro. Crónicas de archivo, el capítulo 5, titulado La masacre de Trelew. Gaviotas blindadas, que es una memoria militante del grupo Mascarocine. Fotos de familia, la historia de los Pujadas. Otro programa televisivo llamado El interior de la memoria, del cual tomé el capítulo 2, titulado La masacre de Trelew. Y después 2 trabajos, uno que fue un telefilm y otro que fue un programa televisivo de 5 episodios, ambos titulados 22 de agosto, Las causas. Y finalmente, un cortometraje de Ricardo Rajendorfer para el ciclo Crónicas Sombrías, titulado La masacre de Trelew, el crimen de Estado que tardó décadas en encontrar justicia. Bueno, el artículo se estructura al principio... tenemos que ir sí. redondeando un poquito. Dale, trato de ir rápido. El artículo se estructura en 6 apartados, una introducción o planteo donde amén de explicar y contextualizar los hechos, formulo 2 interrogantes centrales. ¿En qué contextos se fueron representados estos hechos en las pantallas? Y quiénes y por qué tuvieron interés en reconstruir y filmar Trelew. Esto, a mi juicio, es fundamental porque nos coloca en la idea de plantear una reflexión necesaria en el tema de las memorias que cambian. Para ello yo establecí una periodización que cuenta
de dos momentos. Empieza en el 72 hasta el 2002 y después reinicia en el 2002 hasta el 2022. En la primera, lo que prima, más que nada, es el tema de la teoría de los dos demonios como memoria hegemónica, mientras que en la segunda, esta teoría es desplazada por cuestiones que venían siendo demandadas, sobre todo por los organismos de derechos humanos, a lo largo de la transición democrática, que tienen que ver con el tema de la memoria, la verdad y la justicia. Y esto es lo que yo planteo en los otros apartados. Como no me da el tiempo para profundizar en esto, dado que 5 minutos es muy poco, para mí al menos, quisiera entonces comentarles un poco cómo a modo de desenlace yo trabajé estos artículos y planteé una serie de conclusiones finales. Las mismas dicen exactamente en el artículo. Hemos recorrido las representaciones cinematográficas y televisivas que entre 1972 y el 2022 han interpretado la tríada compuesta por la fuga y masacre de Trelew, el Treleguazo y el juicio penal a los responsables. En todos los casos observamos un cruce entre la historia y la memoria, en función de la perspectiva o punto de vista y objetivo que fungía en cada documental. Los archivos construidos durante años, tanto en lo referente a lo visual como a las entrevistas, constituyen un gran aporte para documentalistas e historiadores. La mayor parte de las realizaciones fueron hechas desde Buenos Aires, pero también reseñamos 2 producciones cordobesas y 2 chubutenses. Esto me parece interesante porque tiene que ver con un cierto federalismo de las pantallas. Solo las 2 chubutenses, Prohibido Dormir y 22 de agosto, Las Causas, cuyas trayectorias incluyen testimonios de historiadores especialistas en la materia cuyas trayectorias académicas se desarrollan en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Boscos. Ellos abonan, como varios de los testimoniantes de los trabajos de la segunda etapa, la idea de que el caso de Trelew fue un tubo de ensayo del terrorismo de Estado y además profundizan el análisis en 2 sentidos. Por un lado, subrayan la importancia de la utilización de la acción psicológica como mecanismo represivo y por otro, apuntan a desestimar la idea de que antes del arribo de los presos políticos al penal de Rawson, la zona era un sitio donde, en palabras de Tomás Eloy Martínez, solía correr el viento. Por el contrario, sus investigaciones son pruebas de que allí pasaba de todos a espaldas del poder y que el cual fue enfrentado con la participación organizada de diferentes sectores sociales. Bueno, les pido disculpas Gracias, muchas porque... gracias, Charo. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, continuamos entonces ahora con... ¿me amplió la imagen, sí, no? ¿O no? Yo no sé cómo armar esto. Eh, Seguimos ahora con Mónica Viviana Fanny Gruber. Yo lo que quiero agradecerle a Moni porque realmente trabajó muchísimo. Las dos somos coordinadoras de este cuaderno y realmente ha hecho un trabajo muy grande, sobre todo el de comunicación, que a veces es tan engorroso con todos los autores. Así que le agradezco muchísimo. Mónica es licenciada y profesora en artes de la Universidad de Buenos Aires y el trabajo que ella plantea ahora es Conflictos y Memoria en Madres Paralelas del 2021 de Almodóvar. Ese es el trabajo de Mónica que, bueno, va a exponer ahora. Bien, gracias Zulema. Para mí también fue un placer trabajar con vos en este volumen y con todos los autores. Después yo ya me voy a explayar. Les cuento un poco que voy a leer algunas cosas y voy a decir otras, pero mi idea es tomar el tiempo justo. En primer lugar, vengo trabajando con la filmografía de Almodóvar hace varios años y una de las cosas que me habían sucedido cuando vi Madres Paralelas
fue que todo el mundo comentaba en los medios de comunicación que parecía que el tema de los desaparecidos en España estaba traído un poco de los pelos en la película. Entonces, la primera vez que la vi me dio esa sensación, quizás influida por la crítica, y después decidí, bueno, enfrentarme a todo esto porque previamente había trabajado con el documental que había producido la empresa del deseo, El silencio de otros, producido por Pedro Almodóvar y su hermano, Agustín, en el cual ellos habían justamente en la producción tomado contacto con el tema de todas esas fosas de desaparecidos que hay en España y que todavía a las cuales no se ha accedido. Entonces me parecía que se abría un diálogo entre ese documental que ellos produjeron y la película de ficción. Y es un director que se lo ha catalogado como director de mujeres. En realidad él hace, y esto lo explico en el trabajo y lo hemos desarrollado también en trabajos anteriores, es un cine que habla de mujeres y que dialoga con algunos problemas de España. Hay que tener en cuenta que Pedro vivió la época de la movida, vivió toda la represión de la época franquista y se preció durante muchos años de nunca mencionar a Franco en su filmografía. Es la primera vez que abiertamente aparece el tema atravesando toda la película, porque de hecho desde el principio hasta el final aparece el tema de los desaparecidos. Y me parecía interesante cómo aparecían las representaciones de las madres, que no son simplemente esas dos protagonistas que estarían metaforizando a la España que busca la memoria, la verdad y la justicia, y la otra España que opta por el silencio, eh, y sino que aparecen también otras madres, otras esposas, otras hijas que buscan a lo largo de la película también esta memoria, ¿no? Restañar esa memoria que en Argentina, a partir de los juicios y a partir de toda la memoria abierta, se ha llevado adelante, pero que en España no ha tenido todavía un reconocimiento abierto por ninguno de los gobiernos democráticos, y esto es lo que plantea abiertamente, creo yo, Madres Paralelas, y que me parecía interesante que aparecen en las dos protagonistas dos generaciones, la nieta de un desaparecido y una protagonista de menor edad, ¿sí? Que pertenece a esas familias que los padres han silenciado esa memoria. Entonces me parecía interesante ver cómo él trae a las generaciones quizás más jóvenes esta memoria silenciada. Así que bueno, los invito simplemente a leer el trabajo. Muchas gracias. Gracias, Moni. Sí, por supuesto. A todos realmente los trabajos buenísimos. Y Mónica que viene trabajando hace bastante con Almodóvar, así que cada vez profundizas más. Y para finalizar con nuestro eje número 3, tenemos el artículo de María Soledad Balsas, que no pudo estar presente, así que bueno, como dijimos anteriormente, vamos a leer su resumen. María Soledad Balsas es miembro de la carrera del CONICET con sede en el Instituto de Arte y Cultura, que es Norberto Grifa, de la Universidad Nacional 3 de Febrero de Argentina. Y su trabajo, un trabajo muy también interesante porque toma un tema bastante, digamos, inédito, que es el tema de la mafia. Todo pasado fue mejor. El cine de mafia en la Argentina en la encrucijada. Análisis del caso de Los años infames, proceso a la mafia. Así que voy a leer el resumen. Los años infames de Alejandro Doria de 1975
es una de las películas que abordó el fenómeno mafioso local en la década de 1930 durante el breve periodo de apertura temática que experimentó el cine argentino en la primera mitad de los 70. ¿Acaso una de las pocas producciones en la historia del cine nacional que puso en circulación una articulada interpretación de la mafia a propósito de sus relaciones orgánicas con la política? El estreno del filme estaba previsto para abril de 1975. Sin embargo, el ente de calificación cinematográfica, dependiente del Instituto Nacional de Cinematografía, no le otorgó el certificado requerido para su exhibición en sala. Bueno, recordamos toda la época de la censura, ¿no? Creo que era el señor Tato, ¿no? Entre el fin de la presidencia de Isabel Martínez de Perón y la irrupción de la última dictadura cívico-militar, la película fue prohibida por disolvente, violenta, pornográfica, negativa, dañina para la imagen del país y sus instituciones e históricamente inexacta. O sea que seguro que lo que estaba ahí era verdad. Finalmente, una versión con corte fue estrenada en marzo de 1978 en plena dictadura bajo un nuevo título, Proceso a la infamia. El análisis del caso resulta interesante no solo porque permite echar la luz sobre el derrotero del cine de la mafia en el país, sus alcances y sus limitaciones en el discurso público, sino también porque vuelve problemática la identificación entre democracia y libertad por un lado y dictadura y censura por otro. El análisis se basa en la cobertura del caso en la prensa y el expediente de calificación del film. Las palabras claves para acceder a este artículo, que esperamos todas puedan leer, es historia, cine argentino, mafia, censura, democracia. A partir de ahora comenzamos entonces con el eje número 3, que es el universo de la mujer en la pantalla. Bien, este eje lo voy a presentar yo y el primer trabajo está a cargo de Mónica García, que es actriz nacional de la Escuela Nacional de Arte Dramático, licenciada en Artes Combinadas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, junto con María Infante, que es licenciada en Artes Combinadas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires e integrante del GTEA. Adriana Libonati, que es licenciada y profesora en Artes Combinadas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, miembro del GTEA y de GESAC, y Diana Murad, que es profesora de Historia por la USAL y licenciada en Artes Visuales por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y el trabajo se titula La trilogía femenina de Todd Haynes. Les doy la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación de Mónica y Zulema para participar en este cuaderno. Y nos vamos a presentar un poquito. Yo soy Mónica García, tomo la palabra en el lugar de mis amigas, ¿no? Nosotras somos las Armandas, somos un grupo de investigación que abarca distintos aspectos en el arte, el teatro, la plástica, y en este caso tomamos el cine. Venimos trabajando hace un tiempo el tema de la problemática de la mujer, los conflictos de género, las estructuras familiares y sociales. En este caso, tomamos como caso de estudio 3 films del director norteamericano Todd Haynes, cuya filmografía indaga y refleja los distintos conflictos en las relaciones interpersonales y cómo repercuten en el ámbito familiar y en el ámbito social. Tomamos Lejos del Paraíso del año 2002, Carol del 2015 y Secretos de un Escándalo del 2023. Hacer el análisis de estos films nos proponemos profundizar sobre aspectos normativos, costumbristas y estéticos y de qué manera son expuestos y trabajados por el director y nosotros lo hacemos notar fundamentalmente en las marcas autorales. Nosotras proponemos una tesis que fuimos desarrollando a lo largo de las 3 películas
Y esta tesis es el choque entre el deseo individual y la aceptación social en un medio que es el norteamericano, particularmente conservador y rígido. Las dos primeras películas están ancladas en los años 50 y Secreto de un escándalo está anclada en el momento actual. Y en estos tres films se hace muy notorio la trayectoria de las luchas de las mujeres en busca de su emancipación. Hicimos foco fundamentalmente en el cuidado de la imagen, en la puesta en escena de las películas, ya que Todd Haynes tiene una formación en el campo de la semiótica y esto se ve muy notoriamente en cómo él lo pone en escena en los tres films, ¿no? Tanto en el cuidado de la imagen, hay los diversos elementos que van conformando su estética, que es muy personal, por ejemplo, entre los personajes, con los personajes y el entorno, y entre los personajes, la película y nosotros como espectadores, que tenemos nuestra mirada siempre velada a través de espejos, ventanillas, vidrios con gotas de humedad, la lluvia, vapor, luces. Estos son elementos estéticos que son muy trabajados y muy repetidos dentro de la poética de Haynes, ¿no? Las formas que él trabaja, las transparencias y las texturas de una manera muy particular también. Y también los elementos que son compartimentados, que pueden ser los espejos, las mamparas, las ventanas, y cómo esto obtura o vincula y confluye en las relaciones interpersonales, interpersonajes, ¿no es cierto? Bueno, en este trabajo tuvo como premisa la necesidad de analizar la filmografía del autor, que muestra en forma gradual, lo vamos viendo cómo transcurre a través de las tres películas, que hay un salto tanto en años como en refinamiento de su propia estética, el crecimiento y posteriormente el agotamiento de un sistema que permitió la consolidación de los feminismos y que actualmente esos logros feministas son víctimas de cuestionamientos y de ataques virulentos, no solamente en la sociedad norteamericana, sino en muchas sociedades. Bueno, hasta acá es nuestro trabajo, y las invitamos y los invitamos a que lo lean. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y por supuesto que recomendamos la lectura del trabajo y gracias por el tiempo que han tomado. Bien, pasamos al siguiente trabajo, que es el de Ileni Arocha, que no está presente el día de hoy. Es profesora en enseñanza media y superior de historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y maestranda en estudios de género y de las mujeres de la Universidad de Bolonia. Su trabajo se titula Memoria fílmica, inconsciente óptico y feminismos, revisitando La Amiga, 1988, de Janine Merafeld. En este artículo explora el modo en el que el largometraje La Amiga, 1988, de Janine Merafeld, aborda la memoria del pasado reciente argentino. Propone una lectura del film histórica y generizada, analizando la forma en la que se incorporan algunas temáticas que tensionan el androcentrismo de la memoria, a partir de la noción de inconsciente óptico de Walter Benjamin, que retoma Tornay al postular el carácter agencial y creativo del cine, se centra en la politización de la maternidad, la contradicción entre trabajo reproductivo y productivo, el cuestionamiento de la objetividad y la construcción de un punto de vista alternativo y en el abordaje del exilio como una forma de violencia. Los invito a leer este trabajo. Y el siguiente del eje corresponde a Zulema Marzorati, que es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesora de Historia de la Universidad de Buenos Aires,
docente e investigadora de la misma universidad. Y de nuevo le agradezco la posibilidad de coordinar con ella este volumen. Su trabajo se titula Emancipación femenina en un relato generacional. Siempre habrá un mañana, del 2023, de Cortellesi. Bueno, gracias, Moni. La película que yo elegí de Paola Cortellesi se inscribe, ella es es solamente, además es directora, guionista, realmente es una persona muy apreciada desde el punto de vista artístico en Italia, y su película se inscribe dentro de lo que es la tradición neorrealista. Y es decir, muchos de los aspectos que hacen al film pertenecen a lo que es, digamos, el neorrealismo. La película se centra, digamos, en distintos conflictos que ocurren al terminar la Segunda Guerra Mundial. Pensemos que está ubicada cronológicamente en un año que es clave, digamos, para los cambios, que es 1946. Significa ya la caída del fascismo, los comienzos que se van dando en los cambios económicos, también políticos, porque va a ser también la terminación de lo que es la monarquía y el comienzo después de la república. Y particularmente me pareció que el conflicto que más trabaja Paolesi es el conflicto, digamos, del sometimiento de la mujer. Yo tomé como marco teórico, me pareció interesante el texto de Rita Segato sobre la argamasa, ella dice política y judicial, porque plantea Segato, me pareció que cuadraba acá, digamos que hay dos tipos de violencia contra la mujer. La violencia física, que es la que se ve, pero después está, dice ella, la violencia invisible, que es el desmerecimiento, digamos, hacerla notar que nunca hace nada. Y esto lo vemos muy claro en la película porque, bueno, lo que muestra es cómo era digamos, las características que había dejado el fascismo con respecto a esa simetría entre hombres y mujeres. Delia es el personaje principal y bueno, ella trata de juntar el dinero que pueda, porque realmente los trabajos que se le dejaba a las mujeres eran más de tipo manual, era muy difícil acceder a otros. Estudios, los padres decidían quiénes estudiaban y siempre eran el hijo varón, así que va mostrando distintos aspectos y yo lo que planteé, digamos así, como hipótesis es que la directora lo que hace es una especie de espiral, ¿no? Donde va mostrando cómo las mujeres van avanzando en esta lucha, digamos, contra el patriarcado. En primer lugar, muestra a las vecinas internalizan, a ella le están rompiendo el alma, le están pegando dentro de la casa y todos escuchan, nadie dice nada. Después puede haber una amiga de ella que sí, ya hay una mirada más liberal, trabaja con el esposo en el mercado, puede tomar algunas decisiones. La propia hija de ella que está por repetir la triste historia de ella, ¿no? O sea, de terminar siendo una persona que está permanentemente, digamos, sufriendo la violencia, ya sea en la casa del marido, del suegro, el desprecio de la hija, porque por ella aceptar la violencia. Y el film plantea finalmente el cierre, que me pareció muy interesante, es el 3 y 4 de junio de 1946, la mujer accede al voto. Entonces, ese final de la película que está sobre en el libro van a ver la foto, ella está sobre una escalera, Delia, y el marido se va desdibujando, que quería subir, por supuesto, porque no estaba de acuerdo con que ella pudiera tener una autonomía con respecto a él. Se desdibuja el marido, que significaría el pasado, y aparece la hija. La hija sí, es el presente, el futuro, ¿no? Y yo pienso, volviendo para cerrar esto por el tiempo que tengo, que en base a lo que planteé de André Bazin, o sea, el hecho de que es lo que vemos, pero que hay mucho más, lo que está planteando la directora, porque en este momento hay muchos femicidios también en Italia, ¿no? Entonces, yo creo que ella con esta película también está alertando por la situación actual y además es una especie
digamos, de escalón más en aquella lucha contra el patriarcado y la búsqueda que cuesta tanto, ¿no?, de la igualdad entre los géneros. Así que eso es lo que había planteado para no extenderme de los 5 minutos. Pero Muchas por supuesto gracias, que los Zule. invito a que lo lean. La película es muy buena, traten de verla también, es del anteaño, realmente muy buena. Ella es la directora y cómo está llevando todo el film. Bien, Sí, muchísimas gracias, Zule. no, Y presento entonces el último trabajo de este eje, que es Lisel Tornay, que es historiadora e investigadora en el Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y coordina el equipo SPEME de la UBA, con su trabajo Más poeta que monja, yo la peor de todas, de María Luisa Bember. Te doy la palabra, Lisel. Bueno, buenas tardes a todas, digo a todas porque no veo ningún varón, pero si lo hubiera a todas y a todos. Voy a hacer una lecturita de una breve síntesis que escribí para tratar de respetar los tiempos. Pero antes que nada, agradecerle mucho a Zulema y a Mónica todo lo que han gestionado para que esto sea posible. No me refiero solo al coloquio, sino a todo el trabajo conjunto que hicimos para este número de la revista, y además agradecer a todo el mundo la participación en este equipo que ha resultado un cuaderno fuerte, interesante. Así que bueno, entonces, el título del trabajo que presento en este número del cuaderno es, como decía Mónica, Más poeta que monja, que es estoy citando en ese título también a María Luisa Bember, yo la peor de todas, de María Luisa Bember. Así se titula el artículo, y empiezo entonces con una breve cita de una entrevista periodística a la realizadora que dice: hago cine porque las palabras no me alcanzan, porque ver me ayuda a pensar. Cierro la cita. Esto que María Luisa Bember, que es la directora de esta película, dice, me parece a mí que es una premisa, y lo tomo así en el artículo, como esta certeza de la realizadora como una premisa para estructurar el artículo. Que se estructura con la intención de indagar, analizar y comprender el lugar que las representaciones de género han otorgado a las mujeres, en este caso en el Virreinato de Nueva España, México, una colonia española de América, y focalizado en los últimos años del siglo XVII. Para iluminar esta problemática, la realizadora se basa en el ensayo escrito por Octavio Paz en 1982, que él tituló Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. Entonces, al respecto, María Luisa Bember dice: en el libro de Octavio Paz descubrí a esta mujer en un enfoque ni sentimentalista ni psicoanalítico. Es una Juana rebelde, a veces iracunda, ambiciosa, con una inagotable sed de conocimiento y una enorme libertad interior. Desaprobada por la Iglesia, que no vio con buenos ojos que una monja no solo enseñara canto a sus alumnas, sino que además se dedicara a la poesía y a otras manifestaciones de la ciencia y el espíritu, tales como la teología y la astronomía, la poeta se refugió en el apoyo que le daban dos virreinas. Dos virreinas, digamos, que lo eran dentro del Virreinato de México, ¿no? Y que a quien ella conoció y con quien tuvo una relación directa. Entonces, el hilo narrativo del film va a buscar iluminar los entramados del poder del Estado y de la Iglesia a través de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, que es una monja del convento de las Jerónimas
en este virreinato. Simultáneamente, este trabajo, este artículo, se interesa en la vida de las mujeres como partícipes de la historia. Con esta intención, se amplía el foco más allá de la protagonista, o sea, de Sor Juana, y de las tensiones de los poderes en el virreinato de Nueva España a fines del siglo XVII. Entonces, ampliando la mirada, diremos que durante el siglo XVI, XVII y XVIII hubo conmociones económicas, políticas, culturales y religiosas que modificaron de modo evidente las relaciones entre hombres y mujeres. En ese complejo escenario de esas transformaciones, se trata de visualizar y aprehender, ¿no?, a las mujeres que han agenciado desde situaciones muy diferentes y con medios muy diversos sus búsquedas en tantos sujetos de la historia. Entonces decíamos que con este interés se analiza el film que nos ocupa, donde podemos ver a Sor Juana alcanzada por las polémicas surgidas en aquellos años, tanto en Europa como en la colonia española de América, en torno a la igualdad de posibilidades de hombres y mujeres en el acceso al conocimiento. O sea, ya era que la influencia cartesiana había llevado a una discusión que al racionalismo empieza a cuestionar la participación de hombres y mujeres. Y Sor Juana, que es una mujer especialmente interesada y anoticiada, informada y culta, recibe toda esta información y participa en estas discusiones, ¿no? La vemos cómo enfrenta las limitaciones que le imponen los distintos ámbitos del poder, la familia, la iglesia, el Estado, y nuevamente, como afirma María Luisa Bember, las posibilidades de ver esas imágenes en movimiento nos ayudan a comprender las agencias femeninas. Paralelamente nos recuerdan a una afirmación de Didi Huberman en relación a la importancia... Ya termino. En relación a la importancia, entonces decía, de las imágenes en el proceso intelectivo. Es necesario ver para comprender, dice Didi Huberman. Entonces, finalmente, mencionar solo otra premisa que incluye el análisis de una realización. El análisis de esta realización incluye la premisa que considera al cine como una tecnología sociocultural en la que se construyen imágenes o visiones del mundo atravesadas por las condiciones sociohistóricas del momento de su exhibición. Esto implica producción de significados que dialogan con el sujeto espectatorial en términos de una dialéctica discursiva. Como espectadores, entablamos una conversación con el film, no asumimos el discurso desde un vacío, lo incorporamos cuando reconocemos nuestra identidad en él. De tal modo, esta película puede verse como un síntoma de las complejas tensiones en las agencias femeninas buscando trascender construcciones de género heredadas que han obstaculizado sus horizontes de posibilidades. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, Lizeth. Moni, ¿querés presentamos el último eje? ¿Te parece? Sí. El último eje. Ya voy. Lo que pasa que tenía inestable la conexión. Bien. Patricia Russo, que es licenciada en arte. ¿Querés que lo...? Bueno, preséntalo. Metáforas y narración del pasado es el eje 4 y participan dos autores que son Patricia Russo y Fernando Gabriel Pagnoni Burns, pero Fernando no puede estar.
está creo que ocupado, está tomando examen, me parece. Así que bueno, empezamos con Patricia, que es licenciada en Artes de la UBA, y el trabajo que ella escribió es El hombre que vendió su piel, la violencia en el arte y su correlato audiovisual. Así que invitamos a Patricia a que exponga. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, aunque ya nos saludamos. Quería, en principio, agradecer muchísimo esta posibilidad que me brindaron, este coloquio que también sirve para que nos veamos las caras, para que nos juntemos, a falta de lo presencial. Está lindo que estemos aquí todas, en este caso todas, juntas. Así que muchísimas gracias en las personas de Zulema y de Mónica, que además me acompañaron amorosamente, sugiriéndome cosas, bueno, permitiéndome estar en este hermoso volumen que recomiendo leer a todos y todas. Bueno, yo elegí esta vez algo que ya he trabajado para otro congreso, que es una película que me pareció realmente muy interesante y muy hermosa, además muy bien filmada, de una directora tunecina que se llama Kawouter Ben Ania. Es su cuarto largometraje y se llama El hombre que vendió su piel. Ella lo filmó en el 2020, lo presentó en la Mostra de Venecia de ese año. El protagonista ganó como mejor actor masculino en esa oportunidad. Y al año siguiente, en el 2021, fue nominada como mejor película extranjera en los Oscar. No ganó en esa oportunidad, pero realmente es una película que merece ser vista, en mi opinión. Yo aquí lo trabajé de manera un poco diversa, como lo había enfocado en otra oportunidad, haciendo lugar a la propuesta del cuaderno y de las chicas compañeras de resaltar el tema del conflicto, porque a mí me parece que es muy interesante el enfoque que tiene y la película trata sobre un caso que de alguna manera está basado en un caso real, aunque con algunas libertades. El caso real sería un artista belga llamado Wim Delvoye, que pintó en el año 2006 una obra bastante polémica que es en el cuerpo de un modelo que se llama Tim Steiner. En su espalda hizo un tatuaje y lo expone como obra de arte. Entonces, bueno, esto eh, habla de algunas cuestiones, ¿no? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está la estética? Digamos, hay alguna cuestión en relación al arte. Pero la directora, como bien dice ella misma en una entrevista, se tomó algunas libertades. Dice, con respecto al origen de mi inspiración, porque yo quería interpretar el personaje tatuado, darle una identidad, tomarlo como punto de partida para darle un aspecto político. Como en la misma época también me interesaba mucho el tema de los refugiados, sobre todo sirios, le di esa identidad. Intenté imaginarme su evolución interior, por qué lo hacía y cómo reaccionaría a su nuevo estatus de obra de arte. Así que yo trabajé esa cuestión, cómo es el conflicto que representa para este hombre ser una obra de arte, o sea, ser o convertirse en una mercancía a través de esa nueva condición que es lo museable, diría Cristina Ares. Así que a mí me interesó este trabajo para enfocarlo en cuanto al cuerpo como superficie simbólica, siguiendo a Sandra Martínez Rossi, y trabajar la dicotomía entre el arte y la ética. Digamos, esa violencia que puede ejercer el arte en los cuerpos. La autora, la directora, trabaja esta película dándole a su protagonista, que se llama Sam, el carácter de refugiado de Siria y ubica la acción aproximadamente en el 2011, que es donde comenzó la terrible guerra civil que está atravesando Siria desde entonces y que ya ha tomado carácter, ¿no?, pan europeo y asiático, porque hay una serie de potencias que están interviniendo en esa guerra. Lo interesante de esto es que lo que el pintor ficticio, digamos, dibuja en la espalda del protagonista es
una visa Schengen, que es el visado que permite la libre circulación entre diversos países europeos. Y eso es lo que justamente le está vedado al personaje protagonista, porque él como sirio, aparte de no tener un mango, no puede viajar libremente. Entonces, acá es donde encontramos esa dicotomía y la razón de ser del conflicto, que es justamente lo que nos ocupa en este volumen. Esa conversión ontológica que sufre el protagonista, en tanto es un ser humano que persigue un objetivo, porque en realidad él quiere juntarse con su novia, que ha debido casarse con otro y se encuentra radicada en Bélgica, y para ello debe moverse, debe viajar, y eso no le estaba permitido, pero sí le está permitido a través de lo que porta en su espalda. Entonces, ese es el conflicto, y es ahí donde radica el aspecto político de la película, en paralelo a la historia romántica. Así que antes de que aparezca Mónica en pantalla, voy a decir unas palabras finales, porque me pareció sumamente interesante la película y muy bien filmada para retratar justamente este tipo de conflicto entre político y social, a la vez que personal, íntimo del protagonista. Entonces, este conflicto está presente en la lucha de intereses opuestos y aparece en diversos tópicos a lo largo del relato. La película se desarrolla de manera lineal, haciendo foco en el artista y su obra, acompañado de la historia romántica que se desarrolla en paralelo. En cuanto a lo formal, es notable la cuidada puesta en escena y el trabajo de fotografía en escenarios, tanto interiores de diversos museos como en exteriores. Vemos que hay una minuciosa composición de los planos que remite a un juego permanente entre la realidad y su representación, tanto en las escenas del museo a partir de los encuadres, como la presencia de espejos, el uso de pantalla partida, la incorporación de elementos simbólicos también. Pone en juego el aspecto político, ubicando la acción en el momento de guerra civil, como ya mencionamos, en Siria en el año 2011. Podemos pensar en un Fausto moderno, porque también se encuentra muy presente el tema de los mitos, dado que aparece la figura de Fausto y Mefistófeles, justamente en un momento el artista le dice, bueno, me siento un poco Mefistófeles, y ahí Sam le pregunta, ¿por qué? ¿Quiere mi alma? No, le dice el artista, quiero su espalda, ¿no? En tanto, el tatuaje iba a ser en su espalda, precisamente. Entonces, el personaje acepta el pacto que le proponen y del que no va a poder escapar, porque ese tatuaje figura en su piel hasta el día de su muerte. El protagonista tiene en claro esa situación contractual, dado que debe estar disponible, pero bueno, piensa que puede decidir, aunque esto no sería del todo cierto. Paradójicamente, la circulación de mercancías se ve encarnada en su persona. Ética y arte es un problema a resolver, inteligentemente planteado en el film, que por cierto presenta diferentes niveles de lectura. El humor y la marcada ironía alivian el tono y formulan la crítica al mundo del arte y la utilización del cuerpo humano. Sam conseguirá trasladarse no solo como obra artística, sino porque porta en su cuerpo el visado Schengen que le estaba vedado. Incluso le sucede algo que nos puede suceder a todos. De pronto la espalda tiene un grano. ¿Cómo resolverlo? Bueno, a veces un grano es también rebelión. A pesar de la distancia política que pudiera sentir el espectador occidental, la película, entre metáforas, permite la identificación con los protagonistas mediante la historia romántica y casi heroica que se desarrolla en paralelo. Pero ese resultado feliz no debe confundirnos. Los cuestionamientos que propone en cuanto al concepto de arte en el mundo contemporáneo son propios del siglo XX. El sentido de la obra que dice vender el artista es visibilizar un estado de cosas que nos ofrece el mercado y cómo los consumimos en el arte hoy, como así también a qué tipo de espectador está dirigido. Un espectador que pueda establecer una red conceptual, además de vivenciar una experiencia estética. En consonancia, tanto la obra real, desde ya polémica, como el film promueven la reflexión. ¿Qué conflicto nos interpela primero? Es una buena forma de empezar. Así está. Gracias, Patricia, muy bien, muy interesante. Sí, sí, yo la vi, la película me había gustado mucho en su momento, sí. Me alegro, es muy hermoso. Pero Además está muy lo bien tuyo, filmada.
No, y te hace pensar también muchas más cosas, ¿viste? Porque la vi hace Claro. mucho. Bueno, vamos entonces ahora al último trabajo de Fernando Gabriel Pagnoni Burns, pero como dije antes, él no está. Su trabajo es pasado, él es doctor en letras y doctorando en historia de la Universidad de Buenos Aires. Su trabajo se denomina Pasado, Presente y Futuro. Conflicto social y nuevas sociedades en The Intruder, It Conquered the World and The Day the War Ended. Son películas de Corman. El resumen, ¿no? En The Intruder de 1962, Roger Corman presenta una serie de conflictos raciales en los cuales prejuicios y leyes de integración chocan para escenificar una sociedad nueva que está naciendo en el momento de filmar la historia. Este film es considerado una rareza en la filmografía de Corman, más conocido por su cine de ciencia ficción y terror que por retratar conflictos sociales. Sin embargo, argumento que no solo Corman tenía una conciencia ideológica, como The Intruder demuestra, sino que dicha conciencia puede observarse también en su cine fantástico, este último basado en gran medida en el choque entre sociedades anquilosadas y nuevas ideas progresistas, demostrando así que la obra de Roger Corman puede ser considerada como cine de autor. Palabras claves para acceder a la lectura del artículo: racismo, integración racial, ciencia ficción, Roger Corman, cine estadounidense. Así que entonces con este trabajo damos cierre en cuanto a la lectura de todos los artículos y ahora, bueno, Moni va a hacer una especie de cierre y después le puede invitar si tenemos tiempo, así que alguna quiere decir algo más, ¿no, Moni? Vos haces el cierre. Sí, perfecto. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, Zulema, de nuevo por haberme invitado, porque además hemos trabajado fantástico y además creo que es fundamental, nos hemos divertido en ese trabajo que hemos hecho, eh, porque realmente venimos trabajando hace muchos años, yo como colaboradora de los volúmenes y ahora estoy del otro lado también. En primer lugar, quería agradecer a la Universidad de Palermo por este espacio de investigación, publicación y además de circulación de conocimiento. En segundo lugar, al decano de la Facultad de Diseño y Comunicación, Oscar Echavarría, a Fabiola Knop, la editora de este volumen, y a Alejo también, y al equipo de diseñadores, a todos los autores del volumen, porque realmente fue un placer leer los trabajos y, como dije antes, leerlos individualmente y después leerlos en el volumen colectivo, donde parecen dialogar muchos de los aspectos que se encaran. Y bueno, a todos los que están presentes en este momento y que nos están acompañando. Yo ahora iba a poner también en el chat nuestros mails como para después si alguien quiere comunicarse con nosotras. Nosotros ya pensamos un nuevo volumen para el año que viene que va a tener que ver con los autoritarismos y dictaduras, algunas representaciones en la pantalla. Y este próximo volumen justamente lo que se va a poner a abordar es la representación en el audiovisual de algunos gobiernos dictatoriales, así como de diversos modos de autoritarismo, porque desgraciadamente abundan más cerca y más lejos en tiempo y en espacio. Para indagar en esta dirección y de acuerdo con los lineamientos que proponía Marc Ferró, consideramos al cine como fuente y agente de la historia y obviamente dada la multiplicación de pantallas que es exponencial en este último tiempo, también consideramos esto extensivo para el audiovisual. Indudablemente las imágenes, como cada uno de ustedes ha señalado, moldean nuestro mundo, dan cuenta de nuestro pasado, de nuestro presente y nos ayudan indudablemente a pergeñar el futuro.
Tanto el cine como la televisión y el video nos ofrecen un espacio para ficciones y documentales que nos brindan la posibilidad de rememorar hechos ignominiosos. Y en tal sentido, y acá me permito leer una cita de Andreas Huysem que señala, cito, no hay memoria sin imágenes y no hay conocimiento sin la posibilidad de ver, aún sin las imágenes no pueden proporcionar un conocimiento total. Fin de cita. Y como hablábamos de dictaduras, busqué en el Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas la definición de dictadura, y es esta forma de ejercer el poder del Estado que se caracteriza por la concentración de facultades extraordinarias en un grupo, individuo o élite. Me parecía interesante, y lo hemos dialogado con Zulema, esta posibilidad, ¿no? Desde distintos ámbitos y expertise, que cada uno tenga la posibilidad de, dentro de este gran paraguas, de pensar en las dictaduras y los autoritarismos, ya sea, como decía antes yo, a partir de documentales o de ficción, aun cuando el documental también es una forma de ficción. Entonces, invito a los presentes, aunque no hayan integrado este trabajo, voy a poner ahora el mail en el chat por si alguien nos quiere contactar, e invito a todos a leer el volumen en su totalidad, porque realmente terminó siendo un volumen muy potente, como dijeron antes, y de una calidad realmente muy buena. Así que bueno, gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a toda la labor de todos los autores y de la colaboración que permanentemente tuvieron, la comunicación y la buena predisposición cuando les pedíamos algún ajuste, alguna corrección, algún agregado, etcétera. Así que gracias realmente a todos, y lo que les propongo ahora es, si alguien tiene una pregunta, volcarla en el chat, y si no hay preguntas, invitar a todas las autoras que están presentes si quieren agregar algo más, o si tanto de su trabajo, que les quedó algo colgando, o si quieren agregar algo más con respecto al trabajo. Bueno, en fin, ayudarnos a hacer el cierre de este espacio. Bueno, yo hablo por ahí primero, reitero mi agradecimiento porque además me parece muy lindo el volumen, no pude terminar de leer todos los artículos, así que me lo debo, tengo que retomar entonces la lectura de algunos. Sí me gustó, como decías, Moni, esta suerte de imbricamiento, si se puede decir esta palabra, o de conexión de un texto con otro, porque me parece que esto también nos ayuda muchísimo a repensar lo que ha pasado, a rever nuestra historia, sea aquí o sea en otras latitudes, y no olvidar, que también es muy importante. De algunos, por ahí no recuerdo las películas, de haberlas visto en su momento. Me encantó esto de Yo la peor de todas, que hay que ver para comprender o hay que ver para entender. Eso me gustó mucho. Y sí, voy a retomar, como dijo Zulema en algún momento, algunas de las películas con estos nuevos enfoques que ustedes brindaron. Me encantó, bueno, Madres Paralelas, y Suleiman me gustó muchísimo la película de Paula Cortelés, Siempre habrá un mañana, porque con el juego que hizo la directora, no solo del humor, sino además de la violencia encarnada en esos bailes, la verdad que lo hizo mucho más llevadero y me dejó casi hasta con un poco de tristeza, pero ese final es pum para arriba y a mí me gustó muchísimo. Creo que tenemos que verla, sobre todo las mujeres, ¿no? Pero bueno, gracias. La verdad que muy lindo momento compartido y muy lindo los trabajos de todas. Gracias a vos, Patricia, la verdad, a todas, porque la verdad que han trabajado Gracias, muchísimo. Pato. No sé Yo si quería justamente, ¿Sí? sí, no, digo que yo quería justamente
hablando de lo que dice Patricia, es sobre la película que habló Patricia, que es una buena vinculación lo que hizo con el otro eje que también trabaja Mónica, que es el cine de ciencia ficción, porque esto se junta con El hombre ilustrado de Bradbury, que es una maravilla para conectar, ligar, eso, ligar, sumar, agregar. Nada más que eso. Felicitaciones por todo el volumen, es precioso. Me alegro de haber estado en él. Bueno, yo diría nuevamente muchas gracias, felicitaciones para todos y un gusto participar en este tipo de cuadernos. No es la primera vez en mi caso y siempre ha sido así, siempre ha sido un gusto, ha sido un estímulo para escribir cuestiones que muchas veces uno ha pensado y no las ha puesto en un papel, y para intercambiar, para conocer a otros colegas, a otras personas que, o sea, o desde la academia, o desde la cinefilia, o desde el interés por el cine, por la imagen, aportan. Así que, bueno, quería decir nuevamente muchas gracias. ¿Y cuándo sale el doctorado? Liesl, el doctorado sobre María Luisa Bember. ¿Cuándo sale? Y bueno, pronto, pronto. Bueno. Bárbaro, no, me encanta porque ya tenés muchos trabajos, la verdad que lo digo bien, ¿no? O sea. Sí, gracias, lo sé que lo decís bien. Podés agregar la esta imagen, última. disculpen, Que pero se me entrecorta. Ah. ¿Ya se corta? Ah, no. No, estoy con baja banda y se me entrecorta, entonces me quedo sin imagen por un rato. Ah. Zulema, ¿estás ahí? ¿Y hay alguien más que quiere comentar algo? Muy interesante lo que dijeron sobre el hombre ilustrado, ¿cierto? Y la relación con el texto de Rousseau, ¿no? Sí. Yo quería hacer una observación sobre la preeminencia, ¿no?, del tema género en el contexto de los conflictos, ¿no? Cómo mantiene su hegemonía, ¿no?, y su interés, porque aquí son varios los que tratan de ese tema, ¿no es cierto?, centrados en el conflicto de género, ¿no?, en las relaciones de género. Pero siempre se nota eso, ¿no? Y bueno, acá no solamente porque hay una mayoría de mujeres, pero es evidente, ¿no? Cómo mantienen, ¿no es cierto?, el interés académico de los estudiosos y siempre hay algo más para agregar, ¿no? Y para mirarlo desde otro punto de vista. Y fíjate que las representaciones, por ejemplo, yo miraba las series así, a mí me gusta lo que es el cine policial. Vera, por ejemplo, la vemos, los lunes está en Film and Art, bueno, hace rato que viene, por supuesto, pero ella es la mujer la que organiza y manda, la ley y el orden. Ahora salió esto, a mí no me gusta particularmente, pero putas y chorras, qué sé yo, están sacando muchas preeminencias con respecto, aunque sea esta es algo secundario, ¿no? Pero en general es el empoderamiento. Y Vermiglio, esta película que a mí me encantó, también se refiere a la mujer. O sea, yo creo que es algo que cruza un montón de temas que estamos viendo porque es uno de los grandes temas de la época, ¿no? Me parece a mí. Romper esa simetría que cuesta tanto, ¿no? Cuando tenemos gente que nos tira abajo. Y que nos Sí, en estos momentos con tensiones fuertes al respecto, acá y en otros lados, no solamente acá, ¿no? Sí. La misoginia, yo qué sé, ahí en Brasil o Trump, el trato hacia la mujer, ¿no? Desde, digamos, el poder, realmente es como vuelve cosas para atrás, ¿no? Inclusive yo no sé si hasta los propios hombres, pienso cuando votan hacia un gobierno tan de derecha,
no tienen temor frente al avance de la mujer. Es una estupidez que pienso, ¿no? Y por ahí están votando a alguien que en cierta manera les es mejor, ¿no? El hecho de que la mujer esté sometida, es decir, ¿por qué se elige ese tipo de gobernantes, ¿no? Tan brutales, me parece, ¿no? Como que muchos varones se sienten quizá invadidos, ¿no? Por los Totalmente. cambios del mundo femenino. Em, no sé si alguien más quiere ¿Alguien agregar. más que quiera comentar algo? ¿Ayudarnos a cerrar? Bueno, Sí, no sé exactamente cómo hacer un cierre, porque ya les digo, hay algunos artículos que todavía no terminé de leer, pero bueno, Claro, está interesante pensar eso de si todo pasado fue mejor. Bueno, evidente que como dice uno de los artículos, me parece que es difícil poder encontrar un equilibrio. Y esto que vos decías, Zulema, y porque han dicho varias, estamos viviendo momentos un poco hostiles, no solo para el, si quieren llamarlo así, el colectivo mujeres, pero porque hay bastante misoginia desde el poder, pero con varios grupos. Entonces, sí, es duro atravesar esto, es duro encontrarse en el arte o haciendo arte con, con con una recepción un poquito más amable, amorosa y cuidada. Entonces me parece que hay que defender estos espacios. Por ahí no, es cierto que hay una preeminencia de lo femenino, a lo mejor porque la mesa es muy femenina o el cuaderno es un poco femenino, pero no todos los casos son de em, ejemplos femeninos. Entonces está bueno para pensar por dónde podemos encontrar esa interrelación y bueno, en cada caso, porque me habría gustado que estuviera Fernando, por ejemplo, ¿no? Con el caso de Roger Corman, que bueno, mezcla esto del cine fantástico con el de terror, porque era un momento muy particular el de Roger Corman, y considerarlo como cine de autor está bueno para haberlo escuchado de palabras de él. Así que bueno, me queda un poco tratar de leer el artículo de él y bueno, eh, ver cómo se imbrican uno con otro, pero me parece que todos tienen aristas bueno, que nos hacen reflexionar y que son bastante polémicos los casos. Entonces me gusta que haya ese tipo de discusión, ¿no es cierto? sí, 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 hubiera sido interesante, sí, sí. Este, y no sé si alguien más quiere agregar algo, porque ya creo, Moni, no que sí. No hay nada más, haríamos ya hiciste vos el cierre, el agradecimiento a todos y esperamos que, bueno, ahora forman parte del próximo cuaderno. exacto, invitadísimos. Claro, están todos invitados, ahora vamos a descansar aunque sea un mes y después vamos a ponernos a trabajar con lo que vamos a hacer. Yo ya tengo pensado, pero todavía no sé. Quiero- No sé, voy a ver. Tengo ganas de trabajar el otro señor Klein, la de, ¿cómo es de Losey, ¿no? Es buenísimo. Creo que la han visto seguro, la película esa, no sé. Nosotros con Mariel trabajamos mucho a Losey en su momento, en el macartismo. No sé dónde anda Mariel, si anda por ahí. Así que no sé, se me metió en la cabeza, pero tengo que volverla a ver porque la vi hace mucho. Sí, Pero empezamos con el niño de los cabellos verdes, ¿te acordás? claro, En un sí, sí, congreso en por ahí. Salta, hace como Sí, sí, décadas, sí, 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 ya de cuando anunciar recién el cine del empezamos. ocio y de la Guerra Fría. Sí, Claro, que todos creen que que es inglés y es norteamericano. claro. Pero bueno, no sé, se me metió eso en la cabeza, qué sé yo, voy a ver, no sé. Creo que Moni ya tiene pensado también algo interesante, no sé si quiere comentarlo, no, que lo Estoy está mirando, estoy buscando. estudiando todavía. Ah, bueno, entonces no dice. Estuve No, en yo no otras sé. propuestas, porque uno ve y empieza a aparecer otras cosas y después termina haciendo otras.
No, que yo sí. también. Sí. Digo que se me metió en la cabeza. Ella me mandó ahora la película, la tengo que volver a ver. La vi, no sé, como hace 20 años. Que a la paz quizá la vea y digo, no. Así que bueno, pero siempre estamos pensando en el cine, qué cosa, ¿no? Por lo menos a mí me pasa, no sé, imágenes, no sé. Bueno, Moni, Bien. ¿querés sí, hacer el cierre? No sé, yo creo que Sí, ya. como no, les agradecemos por este espacio a todas. Esperamos que tenerlas de nuevo integrando el siguiente volumen y que hayan disfrutado como nosotras, creo que sí, la realización de cada uno de esos artículos, y gracias por la generosidad de compartir ese conocimiento con todos nosotros. Y el Así que respeto, yo creo que es sí, algo que a mí en algunos momentos en cuadernos, no sé qué, en congresos, yo sentí que no había ese respeto por lo que uno hacía. Y yo creo que eso es lo más importante que tenemos entre nosotros. Cada vez que uno dice algo, las respuestas, ¿no? Ese respeto por el trabajo del otro, que hay algo que tenemos que mantener. No sé si le ha pasado a ustedes que a veces congresos que tratan mal a los que se presentan, ¿no? Yo digo, si lo que estamos haciendo es, no sé, tratar de analizar, de llevar, de profundizar algo. Así y que de bueno, construir conocimiento y construir vínculos. conocimiento. Es cierto. Así que bueno, gracias y bueno, seguimos en contacto. Eso, Regio. Bueno, un gusto Gracias. a los que no conocía y nos vemos entonces. Esperemos en el próximo cuaderno. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas todos. gracias, nos Hasta luego. veremos. Que estén Desde muy ya que bien. sí. Que Sí, sigan muchas Gracias. bien. gracias.